Muy buenas tardes a todos los estudiantes y compañeros docentes de la cátedra de taller de investigación a este nuevo ciclo, segundo ciclo del 2024. Eh, Tal vez a algunos los vi hoy por la mañana, que tuvimos la charla que era un poquito diferente a esta, de hecho bastante distinta, porque la de la mañana estaba dirigida a presentar el tema. Permítanme un segundo. Aquí Zoom me está preguntando que qué idioma estoy hablando. Así que voy a tener que responderle. Estaba bastante enfocada en la nueva guía, ¿no? La guía que incluye las tres modalidades de seminario de graduación, tesis de graduación y práctica dirigida. Esta, en cambio, eh, esa de la mañana era abierta a todo el mundo, ¿verdad? Abierta a profesores, a estudiantes, indiferentes si estaban ya o no en su último año. Esta, por el contrario, que está dirigida a ustedes que ya están dentro del taller de investigación, va a estar mucho más concentrada en temas que les faciliten a ustedes efectivamente a redactar ese trabajo final de graduación. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hablar sobre sugerencias para ese anteproyecto. Vamos a hablar sobre errores comunes o típicos que llegan a la comisión de trabajo final de graduación y algunas particularidades que nos parece conveniente que ustedes conozcan. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Les voy a ir exponiendo, es relativamente breve la parte de la exposición y al final vamos a abrir un espacio amplio para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. ¿Okay? Ya tenemos un grupo importante, ya somos 73 personas dentro de la llamada, así que eso me satisface muchísimo. Permítanme para compartirles pantalla. Ok, a ver, ahí pueden ver el láser también, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Eh, Anteproyecto de trabajo final de graduación, ¿verdad? Es la antesala realmente para que ustedes puedan concluir ya con su licenciatura, ya sea para dirección de empresas o contaduría pública. Y precisamente este curso de taller de investigación eh, tiene como fin que ustedes puedan efectivamente pensar en el tema que quieren tratar, imaginar cuál debería ser la organización, si es que la van a necesitar para realizar este proyecto, imaginen y empiecen a buscar a su tutor, a su tutora, a sus lectores, y que puedan redactar un anteproyecto que sea viable, que sea aprobable por parte de la Comisión de Trabajo General de Graduación. Entonces, dicho esto, eh, vamos a ver las principales causales recurrentes de error. Por cierto, en algunas ocasiones me aparecía en Zoom la lista de asistentes, ¿no? Y en otras ocasiones no sé realmente si es que di un clic adicional o dejé de dar un clic, pero para prevenir eso y que todos los colegas de todas las sedes y recintos tengan la asistencia, por favor nada más poner el nombre y el carnet en el chat y ahí ya queda registrada su asistencia a esta charla. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales causales recurrentes de error? O sea, ¿a dónde nos llegan comúnmente a la Comisión de Trabajo Final de Graduación errores de los trabajos de los anteproyectos? La descripción del objeto de estudio es algo que por lo general no está lo suficientemente detallada. En algunas ocasiones se omite por completo, lo cual parece hasta una locura, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a explicar que voy a realizar un proyecto y no digo a quién le voy a realizar este proyecto, ¿verdad? Algunos se reirán, pero pasa, y pasa más frecuentemente de lo que ustedes se puedan imaginar. Y
la razón que yo he encontrado del por qué sucede esto es muy sencilla. Ustedes están conversando con su tutor, están conversando con sus compañeros del TFG, alguno tal vez trabaja dentro de esta organización y encuentran muy normal hablar de la institución y hablar de la organización y a dónde queda y ya eso ya lo saben y en qué departamento y cuáles son los problemas y cuál es su historia, etcétera, etcétera. Lo conocen tan bien entre todos los participantes que creen que todo el mundo también lo conoce. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales no describen al objeto de estudio. Pero recordemos de que cuando ustedes mandan un anteproyecto, este anteproyecto es un documento escrito, ¿verdad? Es literalmente un PDF lo que nos llega a la Comisión de Trabajo y Finales de Graduación. Y cuando ustedes no describen a ese objeto de estudio, de la comisión tiene que o adivinar o imaginarlo o hacer suposiciones, ¿no? Y, y eso lleva a que todas las demás partes del anteproyecto eh, sean tendenciosas. Tengamos que pensar que tal vez, que probablemente, que posiblemente, que queda a la interpretación, ¿no? Entonces, tómense el tiempo para que en uno o dos párrafos de la introducción quede bien clarito cuál es el objeto de estudio, cuál es esa institución, esa organización, esa empresa a la cual ustedes le van a realizar este trabajo final de graduación. Y vean aquí algunos puntos básicos que ustedes podrían utilizar para redactar esos dos párrafos que les estoy diciendo dentro de la introducción. La organización, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la razón social de esa empresa, institución u organización? ¿Cuáles son sus características? ¿Verdad? Es decir, eh, la podemos considerar una pyme, es una gran empresa, es una multinacional, es una multilatina, es una empresa estatal, es una ONG. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el giro de negocio? ¿A qué se dedica? ¿Cómo hace para facturar o recaudar fondos? ¿Verdad? ¿Qué es el servicio, el producto que ofrece esta empresa, institución u organización? ¿No? ¿Cuál es la antigüedad? ¿Hace cuánto opera a nivel nacional? ¿Cuándo nació en el extranjero? Si fue que es del extranjero. Eh, ¿Cuánto lleva de estar operando a nivel latinoamericano? ¿Cuál es la antigüedad de esta organización? ¿Cuántos son los colaboradores? ¿Verdad? Y para los que estuvieron en la charla de la mañana, esto es especialmente importante si ustedes lo que van a hacer es una práctica dirigida. Tiene que quedar muy explícito el número de colaboradores, porque es de los motivos para aprobar o no una práctica dirigida. Permítame porque siguen ingresando personas. ¿Okay? Eh, ¿Cuáles mercados atiende? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, para citarles un ejemplo, un día esto nos llegó un caso sobre una empresa que se dedicaba a brindar servicios para exportación e importación, pero no nos dejaba claro si efectivamente era solo para exportadores, solo para importadores, si atendía a ambos, si consolidaba, si era carga completa. O sea, había muchísimas dudas alrededor de cuál era el verdadero giro de negocio de la empresa. Y eso también es importante para conocer. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Alguna otra característica que ustedes consideren importante sobre esta organización? ¿Ok? Eh, si se basan en estos puntos, van a tener una muy buena descripción del objeto de estudio. Y ojo, por qué pasan estas cosas? Que era lo que les decía anteriormente. Bueno, puede pasar porque la organización, ustedes dicen, bueno, todo el mundo conoce al INS, todo el mundo sabe quién es el INS, ¿no? Pero recordemos de que al final, el trabajo final de graduación va a ser un documento público. Este es un documento que va a estar en el repositorio de la Universidad de Costa Rica, muy
accesible a cualquiera persona que lo quiera consultar y por lo tanto no podemos asumir que todo el mundo sabe qué es el INS y qué representa y cuántas personas tienen. De hecho, INS como tal, INS, hay múltiples empresas alrededor del mundo que se llaman INS también. Entonces, para evitar hasta para ese tipo de confusiones, es importante que aclaremos siempre quién es el objeto de estudio. La gente puede igual pensar eh, que todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola, pero Coca-Cola es tan grande que estamos muy seguros de que ya sea una práctica dirigida o un seminario de graduación, va a abarcar una porción específica dentro de esa organización. Entonces, si bien vamos a describir bien la organización, es muy importante entonces, ya que es tan grande, describir puntualmente en qué parte de la organización es que vamos a estar realizando el trabajo final de graduación. Y finalmente, para los que les preocupa el tema de si una pyme se puede o no se puede, efectivamente las pymes en seminario de graduación son más que bienvenidas. Es más, es lo deseable, ¿verdad? No es que no se pueda hacer un seminario de graduación en otra empresa que no sea pyme, o sea, que tenga que ser muy grande, no. Pero las pymes calzan muy bien para seminario de graduación. Para práctica dirigida, muy probablemente tengamos que pensarlo dos veces, ¿verdad? Porque hay una serie de restricciones, como les decía, que para poder realizar práctica dirigida, que es 5 años de antelación, el número de colaboradores, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. De entrada, lo que les puedo decir es que si es una pyme, igual tenemos que describirla, tal vez mejor que otras, porque efectivamente no es muy reconocida, pero se permite. Ahora, tesis, ¿verdad? Recordemos de que para la Escuela de Administración de Negocios y Contaduría Pública, eh, perdón, para Dirección de Empresas y Contaduría Pública tenemos aprobado tres modalidades. Una que es el clásico seminario de graduación, que se ha estado disponible durante ya décadas en la Escuela de Administración de Negocios. Recientemente se incorporó, hace poco más de un año, la práctica dirigida. Ya dichosamente tenemos los primeros dos estudiantes, una estudiante y un estudiante eh, que defendieron y se están graduando de nuestra escuela a través de práctica dirigida, así que eso es un rotundo éxito. Y tenemos la tesis. La tesis, a diferencia de las otras modalidades que tienen una organización ligada al proyecto, la tesis no. La tesis lo que tiene es un fenómeno. Entonces, la descripción del objeto de estudio muy probablemente va a estar mucho más concentrada en ese público que voy a necesitar yo consultar eh, y el por qué es que ese público se vuelve relevante para poder entender mejor el fenómeno. Ahí ya estamos con personas ingresando. Ok. Hasta aquí con el tema de la descripción del objeto de estudio. Cualquier cosita ahorita lo vamos a aclarar. Otras dos causales recurrentes de error es que hay en muchas ocasiones una poca claridad sobre el entregable final. ¿Qué es lo que ustedes pretenden, a dónde pretenden llegar? ¿Cuál es el objetivo último del TFG? Recordemos de que es todo un proceso, ¿no? ¿Verdad? Este taller de investigación es la previa para poder redactar el anteproyecto. Pero el anteproyecto lo que busca es convencer a la Comisión de Trabajo Final de Graduación de que el trabajo final de graduación, aquello en que culmina con una defensa pública, eso tiene un sentido real en su entregable. Y por eso es muy importante ser muy claro en cuál es ese entregable, ¿verdad? Esto se puede dividir en varias partes del documento. Dentro de la introducción se deja muy claro el objeto de estudio y qué es lo que se pretende. La justificación nos tiene que dejar claro el por qué eso es importante. Y en los alcances es donde tenemos que dejar sin ningún lugar a dudas cuál es ese objetivo final del trabajo final de graduación. Algunos subtemas con respecto a esto es que a veces hacen usos diferentes de términos a lo largo del documento que llevan a confusión. Entonces, por ejemplo,
en algunos momentos hablan de plan estratégico y luego más adelante hablan sobre plan de mercadeo y luego más adelante en el documento hablan sobre plan estratégico de mercadeo y al final no queda claro a cuál de los tres le debo hacer caso, ¿verdad? Entonces, eso conlleva precisamente a una poca claridad en el entregable final. Y a veces también esta poca claridad se deriva de una incongruencia entre título, objetivo general y el resto del documento. Vamos a ver, una vez que ustedes ya lo creen tener el anteproyecto debidamente redactado, es muy importante que se fijen y comparen, casi que lo pongan uno a la par del otro, el título del anteproyecto y el objetivo general. Tienen que ser casi iguales, ¿no? Va a diferir, por supuesto, en la redacción, porque una cosa es un título y otra cosa es un objetivo, pero deben responder a lo mismo, ¿no? Si me quieren preguntar cómo deberían redactar un objetivo general, el objetivo general se compone de cuatro grandes partes. ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿A quién le es importante que se realice esto? ¿Cómo pretenden lograrlo? ¿Y con qué fin? ¿Para qué? En ese mismo orden se debe redactar el objetivo general. Y una vez que tienen ese objetivo general, pueden redactar un muy buen título que dé guía hacia ese objetivo general. De hecho, podría ser hasta el último paso. Redactar el título puede ser perfectamente el último paso de la redacción de un trabajo final de graduación. Ok. Luego, la complejidad. Y aquí esto se pone tricky, dirían los gringos. ¿Y por qué? Bueno, porque la complejidad es algo en lo que se comete errores recurrentemente, en gran medida por el número de estudiantes. Ojo con esto. Casos que serán muy típicos. Una práctica dirigida en donde un estudiante, ¿verdad? Porque la práctica dirigida es un trabajo individual, hace una propuesta muy buena, bien redactada, bien justificada, pero que podría ser abrumadora. ¿Por qué? Porque no solo es individual, sino que en práctica dirigida ustedes disponen de un semestre para realizar el trabajo final de graduación. Entonces, un ejemplo claro fue una estudiante que presentó un anteproyecto para realizar 80 manuales de procedimiento. 80 manuales de procedimiento. Eh, bueno, tuvimos una conversación con la estudiante, con el profesor tutor, para advertirles de que, que a pesar de que todo estaba muy bien, el simple hecho de pretender que en un semestre un estudiante realizara 80 manuales de procedimiento era algo inalcanzable. O sea, ni renunciando ella al trabajo, a la familia, a la vida social, etcétera, etcétera, le iba a dar tiempo, no le iba a dar tiempo, ¿verdad? Eh, la empresa, por supuesto, estaba deseosa de que efectivamente se le hicieran los 80, pero al final, ¿cuál fue el acuerdo que se logró llegar entre la estudiante, el tutor, la empresa? Era que iban a priorizar los cinco principales, los cinco más urgentes para esta empresa, para esta organización, y se adecuó el trabajo, el anteproyecto para asumir el compromiso del estudiante de que durante ese semestre iba a cumplir con los cinco principales manuales de procedimiento que requería la compañía. Ya cinco sonaba mucho más razonable. Recuerden, o sea, por aquellos que dicen, profe, pero cinco más bien no era muy poquito. Recuerden que la práctica dirigida, al igual que el seminario de graduación, lleva un componente teórico, lleva la redacción de un trabajo final con todos sus apartados y con todas las necesidades académicas que se requiere. Entonces no era solo, o sea, la práctica dirigida no es solo hacer el proyecto, sino también redactar el documento. Y por lo tanto, creímos en ese momento que con cinco hacía bastante sentido. Otra manera que pasa con el número de estudiantes es que nos llega un seminario de graduación con 6 estudiantes, proponen un plan de mercadeo realizando una investigación de mercados, pero cuando vemos la descripción de qué es lo que pretenden hacer con la investigación de mercados, nos dicen que un focus group,
6 estudiantes para hacer un focus group y después redactar un plan de mercadeo. No calza con una complejidad adecuada. De hecho, en algunos de estos casos, lo que hacemos es solicitar que se haga mucho más compleja la investigación, que los estudiantes agreguen mucho más metodologías de recopilación de datos, mucho más metodologías de procesamiento de datos, para que esa investigación que se va a realizar, que esa investigación que se va a realizar efectivamente justifique que el grupo esté compuesto por 6 estudiantes, ¿verdad? Y cualquier cosa en medio, vamos a estar dentro de la comisión tratando de que la complejidad calce con el número de estudiantes, ¿verdad? Ahora, el plazo de la modalidad. Seminario de graduación y tesis de graduación son modalidades que, según el reglamento, se estipulan 2 semestres, prorrogable hasta 3. Práctica dirigida es una modalidad que se estipula en un semestre, prorrogable hasta 2. La Comisión de Trabajo Final de Graduación, sus profesores tutores, los profesores de taller de investigación, nuestro principal interés es que ustedes se gradúen, ¿verdad? Entonces, ténganlo ahí claro. Nuestro principal interés es que ustedes se conviertan en licenciados, ya sea de dirección de empresas o de contaduría pública. Si vemos que el plazo no va a darles, entonces va a haber que hacer un ajuste, ¿verdad? Eso de entrada, muy concordante con lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Del ejemplo que de 80 manuales en un semestre era algo inalcanzable. Pero en otras ocasiones se presentan cosas que van más bien a la inversa, que, que pareciera que un seminario de graduación puede perfectamente resolverse en un semestre. Entonces, el ser muy osado, como el ejemplo de los 80 manuales de procedimiento, o más bien muy simple, como el ejemplo de un único focus group para un plan de mercadeo, cualquiera de esos dos también está incumpliendo en el plazo de la modalidad, ¿verdad? El focus group lo pueden ejecutar perfectamente en cuestión de semanas, ¿verdad? Y ya la redacción del plan de mercadeo podría estar en otras cuantas semanas y técnicamente lo podrían acabar en un semestre, cuando un seminario de graduación es para 2 semestres, ¿no? Y en el otro caso, si pretendía efectivamente realizar los 80 manuales, esto le iba a tomar más de un año. Y entonces se está incumpliendo con el tema del plazo. Otro incumplimiento con el plazo es muy simple, muy sencillo, y es cuando nos presentan un anteproyecto de seminario de graduación, en donde hay un cronograma, que es la última página del anteproyecto, y el cronograma viene en 8 meses. Entonces, es un seminario de graduación, esperan concluir en 8 meses, cuando por reglamento es un trabajo que deberían realizar en 12 meses, ¿verdad? El cronograma entonces debe de ser de 12 meses. O, por el contrario, presentar un seminario de graduación con un cronograma de 15 meses. Entonces, no, si bien se permite una prórroga, no podemos desde el anteproyecto proyectar que vamos a necesitar la prórroga. Porque si desde el anteproyecto proyectamos que vamos a necesitar la prórroga, las probabilidades son muy altas de que incluso con la prórroga no lo logremos, ¿verdad? Así por lo menos es a la luz del análisis que se realiza en las comisiones. Eh, bueno, voy a abrir espacio también, no importa, Sofía, sí, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a esto, en caso de que, o sea, sí entiendo que tengo que hacer el plan proyectado a los 12 meses que duran los 2 semestres, pero si duro menos de eso, ¿hay algún problema o siempre tengo que esperarme por los 2 semestres? Ok, muy buena pregunta. No, de hecho, si lo termina antes, lo ideal es que efectivamente solicite ya fecha para defensa, porque lo que suele suceder es, es, es todo lo contrario, es que los grupos se esperan a defender en la última semana disponible para defensa, ¿verdad? Recordemos de que cuando ustedes aprueban el anteproyecto, tienen que matricular seminario de graduación, ¿verdad? O tienen que matricular práctica dirigida, según lo que hayan elegido. Y eso es un ciclo lectivo.
Entonces, ustedes pueden defender en cualquier momento de ese ciclo electivo, pero la generalidad de lo que sucede hoy en día es que se esperan hasta la última semana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando los grupos se deciden todos a defender la última semana? Recuerden que ustedes tienen que coordinar que estén presentes todos los integrantes del grupo para la defensa, el tutor y los dos lectores. Y además tiene que haber un representante de la escuela y un representante de la dirección. Es decir, tiene que haber 5 profesores y N cantidad de estudiantes, todos de acuerdo en lugar, fecha y horario. Y cuando tenemos un grupo nada más, eso es relativamente fácil. Pero cuando hay 6 grupos decididos a hacer eso durante la última semana del ciclo lectivo, créanme que es muy difícil lograr conseguir que todos puedan al mismo tiempo. Entonces, mi recomendación, con base en lo que dice Sofía, es, si terminé, si concluí mi TFG, entonces solicito la fecha para la defensa inmediatamente. No tengo que esperarme hasta el final. Lo que les estoy diciendo del plazo y el cronograma es que para cumplir con lo que nos dicen los reglamentos, es que presentemos el cronograma de acuerdo a la modalidad. Si es una modalidad semestral como práctica dirigida, lo presento con un cronograma de 6 meses. Si es una modalidad de 2 ciclos lectivos, como lo es tesis de graduación o seminario de graduación, presento un cronograma de 12 meses. Ok. Ahora, recuerden, el anteproyecto de trabajo final de graduación llega a la comisión de trabajo final de graduación de manera manuscrita. Es decir, ni el estudiante, en el caso de práctica dirigida, ni el grupo, en el caso de seminario, va a estar ahí el día que la comisión de trabajo final de graduación está sesionando para analizar ese anteproyecto. Por lo tanto, con estas que mencioné en esta diapositiva, las que mencioné en la diapositiva anterior, más cualquier otra cosa que contemple el anteproyecto, va a ser analizado con base en lo que ustedes escribieron, ¿verdad? No va a acompañarse ni de audio, ni de video, ni de presencia física. Por eso es muy importante y una recomendación que yo siempre le hago a todos los estudiantes. Una vez que tienen el anteproyecto redactado, léanlo en voz alta, porque al leerlo en voz alta, ustedes van a poder percibir de una mejor manera los errores. Por ejemplo, hay algunas cositas que tal vez el contenido está bien, pero la redacción tiende a confundir. Hay párrafos en algunos anteproyectos extensos, párrafos extensos, que están compuestos por una única oración. Si ustedes lo leyeran en voz alta, rápidamente se dan cuenta de que esa oración debería dividirse en unas 3 oraciones, porque o habla de 2 temas o 3 temas al mismo tiempo, o están poniendo comas donde deberían poner puntos, o simple y sencillamente necesitan reestructurar un párrafo para que sea mucho más legible, mucho más comprensible. El documento, ese PDF, es lo que llega y se tiene que defender solito ante la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Entonces es muy importante que se acostumbren a redactar de una manera adecuada, que se acostumbren a redactar de una manera clara y que, con base en lo que estamos viendo hoy, se concentren también en poder evitar estos errores, llamémosle clásicos de los anteproyectos que hemos estado recibiendo. Y estos no son errores clásicos de los últimos 3 meses, son errores clásicos de varios años, ¿verdad? Y que por eso me gusta traerlos a la luz aquí. Ahora, el anteproyecto a veces parece ser de otra carrera. Les voy a poner un ejemplo puntual. En una ocasión nos llegó un anteproyecto que desde el título y el objetivo nos hablaba de la implementación de un sistema para un departamento X. Efectivamente, el sistema iba a ser utilizado para una parte financiera de la empresa, pero todo el proyecto estaba centrado y concentrado en el desarrollo de dicho sistema. Ahora, el estudiante o los estudiantes pueden perfectamente tener el conocimiento para hacer eso, pero somos contaduría pública y dirección de empresa.
Y por eso nuestros proyectos de trabajo final de graduación deben concentrarse en los conocimientos adquiridos por parte de ustedes en la carrera de contaduría pública o de dirección de empresas. Si tienen algún conocimiento adquirido de esta índole, puede servir como valor agregado, por supuesto. Puede hacer mucho más rico un trabajo final de graduación. Pero el eje central del trabajo final de graduación debe siempre ser el conocimiento adquirido en la carrera. Recuerden que un TFG es para demostrar de que ustedes, ese conocimiento que tuvieron en los cursos, lo pueden plasmar en un trabajo final y demostrar de que efectivamente pueden ser licenciados, pueden ser profesionales del área en particular en que se les está otorgando el título. Si presentan, como el ejemplo que les di, conocimiento superlativo sobre temas de sistemas, entonces eso es mucho más de la escuela de informática que de la escuela de administración de negocios. Entonces este es otro error recurrente que nos ha pasado. Es en ocasiones sencillo de resolver, en otras se vuelve mucho más complejo, ¿verdad? Por eso, ¿por qué se vuelve complejo en ocasiones? Porque ustedes adquirieron un compromiso, tal vez con la compañía, con la empresa, con la organización, para un trabajo en particular, y a la hora de explicarle a la empresa que no pueden hacer del trabajo central el sistema propiamente, la empresa tal vez ya no le interesa que se le haga el TFG. Entonces, a veces se vuelve complicado. Por eso, desde el principio, cuando estén en la conceptualización de su trabajo final de graduación, concéntrense en los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Algunos otros detalles, ¿verdad? Son muchos de temas de redacción. Yo sé que somos una carrera de negocios y no de letras, pero para eso este mismo curso de taller de investigación y ustedes mismos como estudiantes, el leer mucho ayuda, el escribir ayudando, a ir corrigiendo poco a poco todos estos errores de redacción que llegan reiteradamente, ¿verdad? Saber dónde poner el punto y seguido, saber dónde ya debe ser un punto y aparte, saber, ¿verdad? Que tenemos sujeto, verbo y el resto, el predicado, y esas tienen que contener una única idea central, que cuando voy a pasar a una siguiente idea, ya tengo que cambiar de oración, que cuando las oraciones consecutivas, la siguiente ya tiene una idea que va por otra parte, tengo que hacer punto y aparte, o sea, como cosas específicas de redacción que solamente practicando las van a poder ir corrigiendo en el tiempo. Esa es una. El cronograma extendido es algo de lo que ya estuve conversando y algunas incongruencias o complejidades para el lector. Vamos a ver. Insisto con lo que mencionaba anteriormente de que el anteproyecto llega de manera escrita, ¿no? Y cuando somos ambiguos a la hora de explicar un concepto, cuando somos ambiguos a la hora de explicar al objeto de estudio o cualquier otro tipo de ambigüedad que pueda llevar a confusión, el documento va a ser evaluado no por una persona, sino por un cuerpo colegiado de hoy en día 4 miembros de la Comisión de Trabajo Finales, por lo menos para la Escuela de Administración de Negocios en Rodrigo Facio. Entonces, si hay incongruencias, nos ha pasado mucho en la comisión que todos los 4 miembros de la comisión pensaron, intuyen algo diferente. Todos vieron, pensaron, imaginaron una cosa diferente a la de los otros 3. Entonces, esas incongruencias hacen que sea tan ambiguo el trabajo final de graduación que se hace imposible poder aprobarlo en el momento. Se va a requerir o una explicación o lamentablemente el proyecto se tendría que ser rechazado por su incomprensión, ¿no? Se hace incomprensible. Entonces, esto va muy de la mano con el tema de la redacción. A veces ustedes lo tienen claro en su cabeza, ¿verdad? Ha pasado que llamamos a un grupo a que nos explique mejor qué es lo que tenían pensado para el trabajo final de graduación
y en cuestión de 15 minutos, de manera oral, logran aclarar muchísimas de las cosas que el documento realmente no decía. Entonces, si ustedes logran tener la manera de poder plasmar en texto lo que tienen en la cabeza y lo hacen de una manera clara, de una manera simple, de una manera directa, se van a facilitar muchísimo la aprobación del anteproyecto. No sé si hay alguna duda o comentario hasta este punto. Ok. ¿Cuáles son algunas preguntas frecuentes que realizan los estudiantes cuando ya están en vísperas de o redactar o presentar su anteproyecto? Bueno, con respecto a la práctica dirigida, pues aclarar que es una modalidad que es individual, ¿verdad? Algunos estudiantes nos han dicho, ¿y habrá alguna manera de hacer una excepción para que una práctica dirigida pueda ser de dos estudiantes? La respuesta es que no, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer algo distinto a lo que está estipulado en el reglamento de trabajo final de evaluación de la Universidad de Costa Rica, y ahí se establece claramente que la práctica dirigida no solo es individual, sino que conlleva un- una carga de presencialidad también, ¿verdad? Que esa es otra de las preguntas que en ocasiones se nos han hecho, de por qué es que exigimos una presencialidad en la práctica dirigida. Bueno, es que así está establecido, ¿verdad? Lo que se espera de una práctica dirigida es precisamente que ustedes se involucren con una organización desde una perspectiva presencial, ¿verdad? Sí, José Ricardo. Sí, buenas tardes, profesor. Una pregunta. Yo tengo intención de hacer una práctica dirigida en el lugar en el que trabajo. Sí. Sin embargo, nosotros hacemos teletrabajo al 100%. En Ujú. este caso, ¿cómo se justificaría ese asunto de presencialidad si todo es por la vía virtual? Sí, nos han llegado casos en el pasado y lamentablemente hoy en día, por este requerimiento explícito del reglamento de la Universidad de Costa Rica, no hemos podido, dicho coloquialmente, encontrarle la comba al palo. No hemos podido justificar, aunque sea una empresa que opera de manera virtual al 100%, el que se nos apruebe que no haya presencialidad por parte del estudiante. Entonces, dicha la pregunta, tendrías que buscar otra organización para poder realizar el trabajo, porque sí se va a requerir presencialidad. Ok, Ah, ok, ok, ok. sí, Perfecto, gracias. claro, con gusto. Ok, luego, la práctica dirigida no se puede hacer en una pyme o en un emprendimiento. Ojo, que según la definición de pyme, algunas sí se podrían hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo es que la organización tenga al menos 5 años de estar operando y 30 colaboradores, ¿verdad? Eso es lo que estamos solicitando para poder realizar práctica dirigida, ¿no? En el caso de seminario de graduación, como lo vemos más abajo, ¿verdad? Aquí sí se puede. De hecho, puede realizarse incluso en emprendimientos el seminario de graduación. Lo único que pedimos o se pide para el caso de seminario de graduación es que ese emprendimiento o esa pyme tenga al menos un colaborador que destine tiempo completo a trabajar en esa organización. Es decir, puede ser incluso de una única persona la organización, pero que esa única persona esté tiempo completo en esa organización. ¿Cuándo no se cumpliría esto? Por ejemplo, que hay un emprendimiento que está iniciando un individuo, pero este individuo trabaja en una empresa medio tiempo, tiempo completo, y para este emprendimiento está dedicando más o menos un cuarto de tiempo o medio tiempo para este emprendimiento. Y no hay ningún otro colaborador dentro de la organización. Como esa, no tenemos a una persona dedicada a tiempo completo a ese emprendimiento, entonces ahí sí efectivamente
se nos sale del foco para poder realizar un seminario de graduación. O hay una organización que está operando y que hay, no sé, tres colaboradores de la empresa, incluso pagando cargas sociales, en planilla, etcétera, etcétera, pero todos ellos a tiempo parcial. Es decir, los tres a medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo. O sea, técnicamente es como si una persona, o como si hubiese tiempo y medio dedicado a la compañía, pero como ninguna de ellas está dedicada a tiempo completo, entonces tampoco lo podemos aceptar. ¿Por qué es ese requerimiento? Porque ustedes, a lo largo de un seminario de graduación, que es un proyecto que tarda 2 ciclos lectivos, van a requerir información, van a requerir respuesta a consultas, van a probablemente necesitar visitar la organización en algún momento. Y ahí es donde necesitamos garantizar desde el seno de la Comisión de Trabajo Final de Relación de que ustedes van a disponer de un punto de contacto que les garantice ese contacto con esa empresa, ¿verdad? Sí, yo sé. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera ver si tal vez me podría ayudar con el punto de la práctica dirigida, que dice uno de los lectores lo debe aportar el objetivo de estudio. No, ajá, ese mismo. No sé si tal Sí. vez me lo puede explicar un poquito más, que no me quedó muy claro, le agradecería. No, Mari, tiene toda la razón, si no he llegado ahí todavía, pero ya se lo voy a explicar con todo el gusto. Vea, efectivamente, cuando la Escuela de Administración de Negocios hizo la solicitud a la Vicerrectoría de que se nos permitiera ampliar la oferta de solamente seminario de graduación a poder tener también práctica dirigida, eh, entramos en una especie de conflicto, porque lo que estipula el reglamento de la Universidad de Costa Rica, permítame porque ahí tenemos todavía gente en sala de espera. Lo que estipula el reglamento es que debe haber, indiferente de si es seminario de graduación, tesis o práctica dirigida, haber un profesor tutor y 2 profesores lectores. Pero presupuestariamente eso conlleva una complejidad, porque en seminario de graduación en ocasiones teníamos 4 estudiantes, 3 profesores, 5 estudiantes, 3 profesores, incluso 6 estudiantes, 3 profesores. En práctica dirigida tenemos un estudiante y necesitaríamos 3 profesores. Entonces, enviamos la consulta para ver si se le permitía a la Escuela de Administración de Negocios que para práctica dirigida pudiese ser solamente con un tutor y un lector, en lugar de un tutor, 2 lectores. Entre todo este trámite, para no entrar en detalles, al final lo que sí se fue aprobado es que tenga un tutor, un lector, y que el segundo lector sea aportado por la empresa en donde se va a realizar la práctica dirigida. Esto brinda una colaboración en 2 vías. Primero, efectivamente, el tema presupuestario, ¿verdad? Para la Escuela de Administración de Negocios. Y segundo, la garantía del involucramiento por parte de la empresa en esa práctica dirigida. Entonces, usted como estudiante no solo tiene que buscar la empresa, sino que esa empresa esté dispuesta a que alguien de la organización sea el lector 2 de su práctica dirigida. Ahora, como es, la práctica dirigida es un proyecto que se hace en campo, muy probablemente igual le asignarían a usted una especie de supervisor para ese proyecto. Ahí donde hace bastante sentido, incluso para la empresa, que efectivamente haya alguien de la empresa involucrado con el TFG. No sé si te aclaro la duda. Yo sé. Sí, claro, muchísimas gracias. Claro, con gusto. José Ricardo, ¿levantaste la mano o...? Sí, sí, Sí. pues con ese mismo punto también. Puede ser uno de esos lectores que la empresa debería aportar la misma jefatura a la cual se va a realizar el trabajo o algún puesto intermedio. Sí, no, absolutamente. Puede ser el que sea, el que designe la empresa. Ok. Eso no hay ningún problema. El único, digamos, impedimento que haya es con el tema de consanguinidad, ¿no? Ahí los insto a que lean la nueva guía de trabajo final de Ujú. graduación, en donde lo que sí se pide, incluso tienen que dejarlo,
dentro de su declaración jurada a la hora de redactar la carta para enviar a la comisión, de que ese lector no es ni su papá, ni su mamá, ni su abuelo, ni su primo, ni su prima, ni su tía, o sea, no tiene que haber una relación de consanguinidad, ¿verdad? Pero quién designa la organización es indiferente, puede ser quien sea, no hay ningún problema. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, dicho eso, me lleva a este otro punto, ¿verdad? La declaración jurada para solicitar práctica dirigida es un poquito más extensa que la declaración jurada de seminario de graduación, porque la de práctica dirigida debe dejar bien clarito el número de colaboradores, la antigüedad y que no hay relación de consanguinidad con ese lector empresarial. Ok. Nos movemos a seminario de graduación. Entonces, seminario, ya quedamos claros de que aquí sí se puede realizar en una pyme, que incluso se puede realizar en un emprendimiento. Lo único que pedimos es que al menos un individuo esté dedicado a tiempo completo a esa empresa. Ahora, el seminario de graduación contempla un trabajo grupal de al menos 2 semestres. Eso también hay que tenerlo bastante claro, ¿verdad? Eh, el semestre pasado tuve la oportunidad de visitar algunas exposiciones de trabajo final, de talleres de investigación de algunos grupos, y si bien se planteaba el trabajo, el seminario de graduación en 2 semestres, se planteaba en un orden correcto, en ocasiones omitían la organización. Estas dos modalidades, seminario de graduación y práctica dirigida, necesariamente necesitan tener, llamémosle un sponsor o como ustedes quieran llamarlo, pero tiene que haber una empresa, institución u organización. ¿Qué pasaba con esos casos que vine el semestre anterior? Por ejemplo, planteaban investigar los cambios en los patrones de consumo del café en los costarricenses. Como tema suena súper interesante, suena súper útil, pero si lo plantean así como estaba planteado, era un fenómeno y no era algo requerido específicamente por una empresa. Entonces, si es un fenómeno lo que van a investigar, ese fenómeno sería una tesis y no un seminario de graduación. Y para hacer una tesis, entonces ya no la podrían hacer en grupo, la tendrían que hacer individual. ¿Cuál fue la solución sencilla para plantearle a este grupo? Bueno, es una investigación que a todas luces podría ser interesante para el ICAFE. Entonces sería buscar que el ICAFE efectivamente acoja ese seminario de graduación e incluso se le podrían hacer algunos ajustes por algunas particularidades que el ICAFE quisiera averiguar en particular para una toma de decisiones específica. Entonces, práctica dirigida y seminario de graduación requieren no solo un trabajo a una organización, sino que tiene un fin específico que esa organización requiere. Ok. El tutor y los 2 lectores, en el caso del seminario de graduación, deben ser de la EAN. En muy puntuales, en casos muy puntuales, se pueden hacer excepciones, pero tienen que ser muy justificados para que podamos traer lectores externos, ¿verdad? Sí, Uber. Buenas tardes. Buenas Yo tardes. quería una consulta con respecto a esto, y es que nosotros tenemos ya como uno de los lectores, pero resulta que él está por pensionarse. No sé si eso sería un problema. No, pensionarse, pero es de la escuela, él. Ajá, ¿Verdad? él es de la escuela, pero ya se va a pensionar. Igual él tiene toda la disposición de ayudarnos, pero sí nos dijo ese pequeño detalle. No, ahí no hay ningún problema. Cuando son profesores o ex profesores nuestros, las probabilidades de rechazo son muy bajitas. Ese no sería un impedimento. Ah, ok, muchísimas gracias. Claro, con gusto. El impedimento es cuando, por ejemplo, me dicen que es un profesor, pero que es de otra universidad, o que ni siquiera es profesor, pero que conoce mucho el área, o que es profesor de otra unidad académica, inclusive. Nos ha pasado. Eh, si tuviera que decírselos de manera sencilla, sería, procuren no complicarse. Traten de que esto sea
lo más sencillo posible para ustedes. Ya de por sí, un anteproyecto de trabajo final de graduación, un trabajo final de graduación, una defensa pública de trabajo final de graduación, ya es de por sí complejo. Si ustedes quieren complejizarlo más, ¿verdad? Porque nos llegan con preguntas, profe, pero es que nosotros quisiéramos también, dentro del grupo agregar un estudiante de la sede de Occidente o de la sede de Turrialba. Imagínense, o sea, cuando eso pasa, porque a veces insisten lo suficiente como para que eso suceda, el anteproyecto tiene que pasar por las dos comisiones de trabajo final de graduación y siempre se va a tomar el peor resultado. Entonces, por ejemplo, imaginemos alguien que dice, profe, que nosotros somos 5 estudiantes, pero uno de Occidente. Entonces, entra el anteproyecto y ese anteproyecto al unísono y como pares ciegos va a ser analizado en Occidente y en Rodrigo Facio. Si Occidente lo aprueba y Rodrigo Facio lo rechaza, el anteproyecto queda rechazado. Entonces, en lugar de tener que ser aprobado por una comisión, va a tener que ser aprobado por dos comisiones. Si quieren agregar un profesor de la escuela de biología, ¿verdad? Tener un tutor y un lector de la EAN y un segundo lector de la escuela de biología, también van a requerir una serie de aprobaciones previas para poder realizar eso. Entonces, cualquier situación que ustedes quieren hacer distinta a lo establecido en el reglamento y en la guía, lo que va a lograr en primera instancia es complejizar el proceso en general. Sí, Rubén. Buenas, profe. En la modalidad de seminario, la pyme también tiene que tener una antigüedad de 2 años y tiene que haber una persona trabajando a tiempo completo. Ok, para seminario de graduación, la antigüedad no es un tema. De hecho, puede ser un emprendimiento que nació ayer. Eso no es ningún problema. Lo que sí tiene que garantizarse es al menos un individuo a tiempo completo en esa organización. En práctica dirigida, son 5 años de antigüedad y al menos 30 colaboradores. Entendido. Gracias, profe. Claro, con gusto. Ok, y ahora les voy a hablar Perdón, profe, ¿puede repetir eso último que acaba de decir de la práctica dirigida? Sí, en la práctica dirigida se necesita que tenga una antigüedad de 5 años la organización y al menos 30 colaboradores. Ok, listo, gracias. Pura vida. Ahora, les voy a hablar de un tema que es, valga la redundancia, todo un tema en nuestra escuela, el embargo. Ahorita les explico qué es el embargo. Primero les voy a explicar el por qué es necesario que lo comprendan. Como somos una escuela de negocios, nuestros trabajos finales de graduación son de negocios. Y por lo tanto, y especialmente para los de contaduría pública, pero también sucede mucho para los de administración, para los de dirección de empresas, algunas organizaciones dicen, quisiéramos que aparecer como un nombre de fantasía, que no se sepa realmente que somos nosotros. Ese es el menor de los problemas. El verdadero gran problema que estamos enfrentando en muchas ocasiones es que la empresa dice, bueno, vamos a brindar números ficticios. Y ahí sí tenemos un problema. Si la organización confiesa abiertamente que como el documento al final va a ser un documento público, ellos prefieren dar números ficticios, nosotros vamos a tener que rechazar el trabajo. ¿Qué pasa cuando usted hace un muy buen trabajo, pero con números falsos? Ese trabajo es falso, ¿verdad? Los gringos dirían garbage in, garbage out. Si yo meto basura, saco basura. Entonces, toda empresa, organización o institución que les diga a ustedes esto, ¿verdad? Que quieren o a través de un nombre ficticio o dar números falsos o ficticios, ahí es donde ustedes tienen que hablarles sobre el embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es algo que nos permite terminar con el trabajo final de graduación, defender, hacer la defensa pública y que ese documento no se vuelva público al instante,
Si uno no solicita el embargo, el TFG o cualquier cosa que publiquemos en la Universidad de Costa Rica es público en el momento de su publicación. Pero si la empresa dice, vamos a ver, a mí me preocupa que esto llegue a ojos de un competidor, a ojos de un proveedor, ¿verdad? Puede solicitar un embargo. Los embargos van desde 6 meses y hasta 5 años. ¿Qué significa esto? Que ustedes defienden su trabajo final de graduación y pueden solicitar que ese documento no se vuelva público hasta dentro de 3 años, por ejemplo. Entonces, imaginemos un estudio de mercado para un plan de negocios. El estudio de mercado es porque pretenden sacar una nueva bebida, un nuevo sabor, nueva presentación, entrar a un nuevo mercado con una bebida nueva. Y el embargo se solicita a 3 años. La empresa recibe el trabajo final de graduación de ustedes, ejecuta lo que dijo, con base en los resultados de la investigación, el plan de negocios que ustedes establecieron, lo lleva a cabo y para cuando vence el embargo, ya esa bebida tiene 3 años en el mercado. El documento se hace público en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica y por más que lo consulte un competidor, ya no hay nada que hacer. Ya la empresa le lleva 3 años de ventaja con esta bebida o este nuevo mercado. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque es la herramienta principal para evitar o el nombre ficticio, o mucho peor, los números falsos. Todavía el nombre ficticio en la Comisión de Trabajo Final de Graduación podríamos tolerarlo, por decirlo de alguna manera. Pero los números falsos son motivante causal de rechazo a puertas de un trabajo final de graduación, de un anteproyecto de trabajo final de graduación. ¿Alguna duda ahí con el tema del embargo? O en términos generales, de hecho ya pasamos a la parte de consultas. Si alguien tiene algo en el tintero, si alguien tiene alguna duda general. ¿Ok? Y les voy a aclarar. Profe, disculpe, yo Sí, sí tenía una consulta. sí, adelante, adelante. Digamos, en este curso uno puede desarrollar el tema y hacer, digamos, todo lo del proceso del curso, del anteproyecto, con compañeros que ellos tienen un plan de estudio más viejo y ellos no necesitan matricular el taller y ellos realmente, pues ya digamos que son egresados porque no necesitan llevar ningún otro curso. Porque yo tengo ese caso de que otra compañera y yo tenemos que llevar este curso, pero los otros tres, bueno, dos ya la llevaron, pero uno es de un plan muy viejo que en su plan no estaba a llevar este curso. Entonces, no sé si se puede igual trabajar con ellos para poder desarrollar el anteproyecto en este curso. Sí, la respuesta es que no hay ningún problema. Usted puede hacerlo. Si el estudiante es egresado de nuestra carrera, no tiene ningún inconveniente para poder realizar el grupo con un estudiante de una malla distinta. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Claro, con gusto. Pero yo veo como muy degradado, como enfermo el país, o sea, Ahí estás con el micrófono abierto, Rafa. Ok, les aclaro un par de puntos de contacto importantes, ¿verdad? Para toda la parte administrativa es con Rebeca Rojas, por lo menos para Rodrigo Facio, ¿verdad? El correo de ella es rebeca.rojas@ucr.ac.cr. ¿A qué me refiero con temas administrativos? Bueno, consultas que ustedes tengan sobre el formato de carta, cuántas cartas necesitan, de qué debería ser esas cartas, o sea, temas muy administrativos sobre plazos para entrega del TFG, cuándo se realizan las sesiones ordinarias, este tipo de cosas las pueden ver con Rebeca. Ojo, no obstante, en la página de la EAN, ¿verdad? www.ean.ucr.ac.cr. Si ustedes bajan, hay un apartado que se llama TFG
al ingresar a TFG, igual ahí están todas las guías, los machotes y los formatos que van a requerir, ¿verdad? Si incluso habiendo visto esto, tienen todavía alguna consulta, lo pueden canalizar a través de Rebeca. ¿Quiénes son los miembros activos de la Comisión de Trabajo Final de Graduación? Muy probablemente ya han recibido clase con alguno de ellos, o van a recibir clase con alguno de ellos, o nos conocen entre pasillos, o bueno, en el caso mío particular, pues aquí me pueden ver, ¿no? Los miembros activos somos mi persona como coordinador, Francisco Navarro, tenemos al profe Roberto Porras, al profe Jorge Padilla y al profe Max León. También, si los conocen personalmente, si están en un curso con ellos, con toda libertad pueden escribirles o hacerle una consulta entre pasillos o en el aula que tengan ustedes en un momento determinado. Por supuesto, sus profesores de taller de investigación están precisamente abocados a que ustedes logren alcanzar el objetivo de tener un anteproyecto. Sí, yo sí. Me gustaría consultar si existe alguna página o en algún lugar donde podamos ver como cuáles profesores están activos ahora, que tal vez uno los pueda contactar para que nos sirvan de lectores o algo por el estilo, porque al menos he escuchado que sí está un poco difícil, que tal vez por cuestiones de tiempo y demás, para poder saber quiénes nos podrían colaborar con eso. Sí, Jocelyn, ahí lo más recomendable a la hora de seleccionar a los profes con los que vas a hacer el comité asesor, ¿verdad? El tutor y los lectores, es seguir estos pasos. Primero, ya sea que vas a hacer práctica dirigida, entonces de manera individual o tu grupo de seminario de graduación, tomar la decisión de cuál va a ser el tema. O sea, cuál es el tema que quieres abordar. Va a ser un tema relacionado al marketing, va a ser un tema relacionado a finanzas, va a ser un tema relacionado a recursos humanos. Una vez que definís el tema, primera eslabón para toma de decisión del profesor es, ok, ¿qué profesores a lo largo de la carrera te tocaron de ese tema? Y si alguno de ellos o varios de ellos, vos hiciste clic a lo largo de la carrera. Ese sería el primer paso recomendadísimo de cómo seleccionar al profesor. Que sea un profesor que ya usted conozca o profesora que ya usted conozca, con el cual, digámoslo así, se llevó o se lleva bien y que sea afín a ese tema. Ese es el primer punto que recomiendo yo. Si intentas eso y el profesor por temas de tiempo, si el profesor porque ya tiene varios TFGs, o si el profesor por cualquier motivo no te puede ayudar con ese trabajo, el segundo punto es, siempre basado en el tema, la universidad, la escuela de negocios, se divide por secciones. Entonces hay una sección de mercadeo, una de gerencia, una de finanzas, y así sucesivamente sucede también en la parte de contabilidad. Cada una de estas secciones tiene un líder o un coordinador. Entonces, sí estamos autorizados a que una vez que tengas este inconveniente, puedas contactar a ese coordinador y que el coordinador te diga, mira, estos son los profes que hacen match con el tema que estás planteando, ¿verdad? A mí algunos estudiantes me escriben de manera directa para preguntarme si quiero ser tutor o lector, y mi primera pregunta siempre es, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema y cuál es la organización? Entonces, por ejemplo, yo soy muy afín e investigo de manera permanente sobre mercadeo en instituciones deportivas. Entonces, recientemente me escribió un grupo que me dijo, profe, es que lo que pensamos hacer es un plan de mercadeo para el ICODER. Inmediatamente me apunté, pero inmediatamente les dije sí y como tutor, ¿verdad? Pero hay otros que me dicen, profe, es que lo que queremos hacer es la implementación del COSO 2013 en una organización. O sea, yo hago cero match en ese punto, ¿verdad? Entonces, si tenés claro el tema, la ruta es, primero, como te dije, un profesor que sea muy afín a ustedes como estudiantes, y si no, pueden consultar en la escuela quién es el coordinador de esa sección en particular, y ese coordinador les va a ayudar
por lo menos con una lista, ¿verdad? No, no específicamente que él sea el interlocutor, pero sí por lo menos detallarles quiénes son los profesores que manejan bien ese tema en su respectivo correo electrónico. Rafa, sí, Hola, muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? buenas tardes. Un gusto. Bueno, mucho gusto, muchachos y muchachas. Rafael Sánchez, profesor. Ahora estrenándome también como profesor en la sede central. No, don Francisco, muchísimas gracias por la charla, de verdad que muy claro. Y creo que al inicio, sí, por lo menos de este curso del taller, es muy valioso porque sí, siempre las dudas sobre la práctica, el seminario, sí, eso es importante y que los muchachos y muchachas tengan claro hacia dónde, porque para mí el tema del taller de investigación siempre es la antesala para la presentación de los trabajos finales de graduación y sin duda alguna nosotros abocados con el objetivo de que ustedes puedan cumplir en el plazo, como lo mencionaba el profesor, de 2 seminarios realmente. Entonces, don Francisco, poniéndome a las órdenes también, ya sea como tutor, como lector también, ahora desde la sede central, para los muchachos y muchachas también que ahí tienen, bueno, un poco el perfil y que les pueda colaborar. Realmente, bueno, yo vengo del recinto de Paraíso también y actualmente también formo parte de la comisión de trabajo finales de graduación allá. Entonces, muy de la mano y ahora bajo la coordinación de don Francisco, que ha sido muy, muy excelente, digamos, en tenerlos alineados y para que realmente en todas las sedes y recintos podamos poder cumplir los objetivos de que nos hemos trazado también. Muchísimas gracias más bien y de verdad que muy valiosa esta charla y sin duda alguna introductoria para el curso y que nos va a servir un montón. No, las gracias a usted, Rafa, y por su tiempo, por su dedicación por todo el aporte que hace a la cátedra y a los estudiantes. Tengo una pregunta aquí en el chat. Dice que si la tesis podría ser un planteamiento de solución a una problemática o es únicamente con fines de investigación. Eh, Vamos a ver, así como me lo plantea, yo no veo que haya ninguna incongruencia, ¿verdad? Podemos definir un problema, ¿verdad? Podemos definir una problemática como usted lo está planteando a nivel nacional y realizar una investigación para encontrar o los motivos o las posibles soluciones. Entonces, efectivamente, me parece que sí aplica como una posible tesis. Aquí con un paréntesis o no sé si poner slash publicidad, hay un grupo de 3 profesores que próximamente, ojo que próximamente en la U puede ser cosa de meses, ¿verdad? Pero próximamente van a tener una especie de listado de posibles temas de tesis, ¿verdad? Para aquellos que les gusta no solo trabajar individual, sino hacerlo desde una perspectiva mucho más académica, mucho más científica, o simple y sencillamente quisieran no depender de una empresa específica, sepan que pronto va a salir algo sobre este tema. Ok, Eitel, ¿tenés la mano levantada? Sí, gracias. Es que yo tengo una pregunta y es relacionada con que yo estoy llevando las dos carreras, conta y Ok. directo. Entonces, me gustaría saber si existe la posibilidad de que yo haga un trabajo, no sé, todavía la verdad no he pensado en algo en específico, pero algo tan poderoso, digamos, no sé, o fuerte, que me sirva para para las dos carreras. Digamos, yo las estoy llevando casi que al mismo nivel y ahí voy y esperaría graduarme al mismo tiempo de las dos, pero sí, no sé si es posible, digamos. Sí, no. La respuesta es que no. O sea, cada carrera se ve de manera individual y tenés que hacer los requisitos para cada una de ellas. Entonces, no vas a tener que hacer un TFG para cada una de las carreras. Aún si en el mismo trabajo, digamos, yo buscara la forma de implementar, no sé, conocimientos de conta y de dirección al mismo tiempo. Sí, correcto. Ok. Y cada una debe llevar su propio comité asesor, es decir, cada una tiene que tener su propio tutor, sus 2 lectores, etcétera, etcétera. Sí.
Listo, gracias. Claro, con gusto. Tengo otra pregunta vía chat. Dice, vamos a ver, buenas tardes, profesor. Dos preguntas. Para el seminario de graduación mencionó que el número de estudiantes depende de la complejidad del trabajo, pero hay algún inconveniente, por ejemplo, que sean dos, tres personas y la segunda, el tiempo. Ok, primero te respondo esa. Ok, seminario de graduación puede ser de 3 a 6 estudiantes, ¿verdad? Puede ser 3, 4, 5 o 6 estudiantes. La complejidad no es que esté supeditada a cuántos estudiantes agregue, sino que ustedes forman su grupo, ¿verdad? Ustedes tendrán su grupo de trabajo con los que mejor se llevan en la universidad y con los que han hecho varios trabajos a lo largo de la carrera, etcétera, etcétera, y con los que saben que pueden trabajar y que nadie se va a recostar en el otro y que todos van a trabajar al unísono. Pero una vez que ya lo conforman, ya sea de 3, de 4, de 5 o de 6 estudiantes, tienen que entonces plantear un anteproyecto cuya complejidad sea acorde al número. O sea, si hay un grupo de 3, la complejidad de ese trabajo debería ser retadora, pero al mismo tiempo realizable para 3 estudiantes. Pero si hago un grupo de 4, de 5, de 6, el cuestionamiento es el mismo, ¿verdad? O sea, una vez que ya formé el grupo, debo plantear un anteproyecto que sea retador, pero realizable para todo, para ese grupo y ese número. Y luego me pusiste como pregunta, eh, el tiempo son 2 semestres, contaría el primer y segundo ciclo y en caso de prórroga sería directamente verano. No, siempre para trabajo final de graduación se contemplan nada más los ciclos lectivos completos, es decir, primero y segundo ciclo. Tercer ciclo no se contempla ni como prórroga ni como de matrícula. Por lo tanto, digamos, alguien que presente un anteproyecto ahora en agosto, en la última semana de agosto, este se ve en la sesión ordinaria de septiembre del trabajo final, de Comisión de Trabajo Final de Graduación y se aprueba en octubre. Si se aprueba en octubre, la matrícula de seminario de graduación o de práctica o de tesis se hace en primer ciclo del año entrante, ¿verdad? Porque el verano no se contempla. Ahora, alguien que matriculó en segundo ciclo, ¿verdad? Uno puede matricular en primero o segundo ciclo. Alguien que matriculó en segundo ciclo, es decir, ahorita, práctica dirigida. Y en este momento está haciendo su práctica dirigida. Pero llegó el mes de octubre y dice, voy a pedir prórroga. Entonces pide prórroga, realiza las cartas, hace la solicitud formal para pedir prórroga y se le aprueba la prórroga, matricula en primer ciclo. Es decir, su prórroga no es verano, su prórroga es el primer ciclo del año entrante. Dicho en versión corta, para trabajo final de graduación, para efectos de la universidad, existe nada más primero y segundo ciclo, no existe el verano. Okay, otra pregunta que viene aquí por el chat, dice, profe, ¿no es necesario que el anteproyecto que se haga en este curso sea lo mismo que cuando se realice el seminario? No, la respuesta es que no, no es necesario. De hecho, para efectos de taller de investigación, los trabajos son grupales, ¿verdad? Entonces, de hecho, por lo menos a los chicos de mi clase, yo les he dicho que si pretenden hacer práctica dirigida o pretenden hacer tesis, que hagan grupo entre los que hacen práctica y los que hacen tesis. Pero eso quiere decir que definitivamente, por lo menos para algunos de los miembros, el trabajo que presentan para taller no va a ser el trabajo que van a presentar ante la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Entonces, no, no necesariamente el de taller de investigación será su anteproyecto para trabajo final de graduación. ¿Que sería lo ideal? Es lo ideal, ¿no? Vamos a ver, tenemos otra que dice, ¿en qué momento se puede realizar la matrícula o es el mismo tiempo regular del resto de los cursos? Muchas gracias. Ok, es el mismo, ¿verdad? Es un poquito lo que expliqué al principio. Ustedes van a tener que matricular en primero o segundo ciclo sus trabajos finales de graduación. Pero el primer paso, ¿verdad? Aprendamos a caminar antes de correr. El primer paso es que me aprueben el anteproyecto. Una vez que yo tenga el anteproyecto aprobado, entonces voy a pasar al siguiente paso, que es la matrícula, ¿verdad? Primero, aprobemos el anteproyecto, pero la respuesta corta es, se matricula en matrícula ordinaria, ¿verdad? De primer o segundo ciclo. Luego dice,
Una consulta, ¿existe la posibilidad de hacer un proyecto de graduación en modalidad multidisciplinario? Por ejemplo, estudiantes de contaduría pública e ingeniería. Vamos a ver, la respuesta corta sería que sí, pero es tan complejo, ¿verdad? Para los que han estado durante la llamada todo el tiempo, puse un par de ejemplos al principio de qué pasa si tenemos un grupo de seminario de graduación donde 3 estudiantes son de Rodrigo Facio y uno de la sede de Occidente, por ejemplo, debería entonces ser aprobado ese anteproyecto tanto por la Comisión de Trabajo Final de Graduación de Occidente como la de Rodrigo Facio. Si ustedes agregan un estudiante de otra escuela, como en este caso ejemplo de la ingeniería, primero tienen que asegurarse de que sea la misma modalidad. Ojo, es decir, que si ustedes van a hacer seminario de graduación, que allá también tengan seminario de graduación. Eso es lo primero. Segundo, el anteproyecto debe ser aprobado por ambas escuelas. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de 2 recintos, una misma escuela, 2 recintos. Estamos hablando de 2 escuelas diferentes. Es decir, eh, do- do- dos incluso, no solo modalidades, sino dos cuerpos colegiados distintos de carreras distintas. Eh, es muy complejo, ¿verdad? Mi recomendación es que traten de hacer esto lo menos complejo posible. Ya de por sí, insisto, ya de por sí, taller, anteproyecto, TFG, defensa pública, ya de por sí es un proceso eh, complejo y engorroso. Si ustedes le agregan mayores complejidades, lo que logran es que sea cada vez más complejo, ¿verdad? Luego dice, siguiendo lo que el compañero mencionó hace unos momentos, es posible que tome de base la tesis de una de las carreras para elaborar la tesis de la otra carrera. Voy a pedir que mejor me lo expliquen un poquito mejor, no me queda claro cuál es la consulta ahí, Jason. Y luego, de último, tenemos, dice, ¿a partir de qué momento es bueno empezar a buscar el tutor? En caso de seminario de graduación. Ok. Es, de hecho, una de las primeras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Porque el tutor es quien les tiene que ir revisando los avances del anteproyecto. Entonces, a veces me ha pasado que me llegan estudiantes, para mencionar mi caso particular, que no han empezado a redactar el anteproyecto, pero que la idea, la empresa y lo que pretenden hace sentido y empiezo con ellos mismos a redactar el anteproyecto. En otras ocasiones me han llegado estudiantes que ya tienen el anteproyecto redactado, ¿verdad? Porque lo hicieron en el taller de investigación y me consultan que si puedo ser su profesor tutor y efectivamente reviso y les hago las mejoras pertinentes previo a mandarlo a la Comisión de Trabajo Final de Graduación. Entonces, dicho esto, cuanto antes mejor, sería mi recomendación. Pero puede suceder en cualquier momento entre que definan el tema tiene que estar definido. Eso sí es lo primero. Antes que decidir el tutor, lectores, con quién hago grupo, etcétera, etcétera, es el tema. Una vez que defino el tema, paso a tomar la decisión de, ok, me consigo el tutor ya, o redacto y después consigo el tutor, ¿verdad? Tal vez por la premura y que ya ustedes están en semana 2 de talleres, si no tienen tutor, pueden redactar el anteproyecto durante el taller de investigación y durante el semestre ir buscando el tutor. Y una vez que terminan el anteproyecto, se lo presentan para que el tutor les vaya ayudando a esa redacción final. Ok, vamos a ver. Ok, dice, perdón, aquí bajé mucho, dice, es decir, si se trata de una tesis muy novedosa y si permite seguir indagando sobre la misma en una segunda tesis desde otro enfoque, pero tomando como referencia la primera tesis elaborada en una de las carreras. Ok, vamos a ver. Primero hay que definir si estamos hablando de un seminario, una práctica o una tesis. Si es tesis, las probabilidades son altas de que efectivamente se requiera. De hecho, la guía que está colgada en la EAN dice que para tesis efectivamente tiene que ya haber literatura existente. Y esa literatura existente puede contemplar
otras tesis realizadas. Entonces, sí, efectivamente puede haber una tesis que me genere una duda que me lleve a una segunda tesis. Entonces, de tesis a tesis, la respuesta es que sí. De seminario a práctica dirigida, hoy, actualmente, hay un seminario de graduación siendo valorado en la Comisión de Trabajo Finales de Graduación que ya se tiene estipulado por un grupo de profesores que una vez concluido este seminario de graduación, ese seminario de graduación va a ser fundamental para poder hacer posteriormente prácticas dirigidas a ciertas compañías con base en los resultados del seminario de graduación. Entonces, sí, sí puede, sí, la respuesta sería sí, efectivamente puede haber un encadenamiento entre tesis, puede haber un encadenamiento entre seminarios y prácticas dirigidas. Luego tenemos, ¿es necesario que todos los cursos estén previamente aprobados o se puede realizar aún faltando cursos por aprobar? Ok, esta es una pregunta clásica, es una pregunta importante y por favor todos pongan demasiada atención a la respuesta. Seminario de graduación, lo que está pidiendo la escuela es lo que pide la universidad. Un 75% de la malla curricular aprobada por parte de todos los integrantes del grupo. Entonces, cada uno de los estudiantes individualmente debe haber aprobado el 75% de la malla para poder presentar el anteproyecto. Para presentar el anteproyecto. ¿Ok? Práctica dirigida. Para práctica dirigida, al ser individual, para presentar el anteproyecto, el estudiante debe cumplir con el 100% de la malla curricular aprobada. Es decir, debe tener la condición de egresado. Tesis de graduación. El estudiante debe tener el 80% de la malla curricular aprobada para presentar el anteproyecto. Defensa. Para defender. No importa si es seminario de graduación, práctica dirigida o tesis de graduación, el estudiante que solicite fecha para defender, para hacer su defensa pública, debe ya haber concluido la malla al 100%. El trabajo final de graduación se llama trabajo final de graduación precisamente porque es el trabajo final de graduación. Así lo planteé en mi clase, los estudiantes se reían, pero es una realidad. No puede ningún estudiante tener nada a posteriori de su trabajo final de graduación. El trabajo final de graduación es eso, lo último, lo final que ustedes realizan antes de volverse licenciados. Por lo tanto, si en un grupo de seminario de graduación hay 4 integrantes, 3 de ellos ya tienen la malla completa, uno debe un curso, no pueden pedir fecha de defensa hasta que él o ella termine. O en su defecto, este estudiante tendrá que renunciar al trabajo final de graduación. Esto es muy serio. Por eso les dije, pongan mucha atención. Es tremendamente serio. Los lineamientos para presentar el anteproyecto son los que les dije. 100% la malla para práctica, 80% para tesis, 75% para seminario de graduación. Pero para defensa de TFG, todos tienen que tener el 100%. ¿Ok? ¿Alguna última duda o consulta? Perfecto, muchachos. Muchísimas gracias. Tuvimos una multitudinaria participación. En algún momento de la charla había más de 100 personas. En este momento 76. Pero la verdad que me gustó muchísimo. La disfruté bastante. Espero haya sido enriquecedora para todos, que haya sido útil y que haya aclarado muchas de sus dudas. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos en las clases. Semana entrante tenemos otra actividad de cátedra, ¿no? Lo vamos a ver por el CIPI, si no me equivoco. Hasta la Muchísimas semana gracias, entrante. don Francisco. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, muy